Y en esta noche pues, vamos a continuar precisamente pensando en eso. El discipulado es la manera en la que Dios nos cambia, nos transforma, es como Dios hace su obra en este mundo, su obra maravillosa. Y además de lo que decíamos pues anoche, pues vamos a añadir otros pensamientos, Dios mediante, esperando que el Señor nos edifique también a los amigos que están aquí, pues ellos puedan pensar en estas verdades que vamos a estar viendo y puedan correr a Cristo, rindiendo su vida, tomando la decisión de ser seguidores comprometidos de Jesucristo. Es nuestro deseo. Así que nosotros vamos a ir a Mateo, capítulo número 28. Yo sé que ya ustedes han estado pensando en esto y que de manera local ya los pastores de esta iglesia están hablándoles de este tema. En esta noche pues vengo como refuerzo para reforzar parte de eso que ya ustedes están escuchando. Y nos vamos a ese texto conocido que conocemos, ¿verdad? Todos, de Mateo capítulo número 28, el versículo número 18. Vamos a comenzar en el versículo número 18. Podríamos comenzar también en el 17 con los discípulos adorando, pero vámonos con el versículo número 18. Dice aquí la palabra de Dios. Mateo 28, versículo número 18. Voy a pedir, como es un texto que conocemos bastante, voy a pedir que a la cuenta de 3 ustedes me ayuden a leer. Vamos a ir despacio. No sé, creo que todo, bueno, lo tenemos aquí, vamos a leerlo entonces como lo tenemos ahí, porque estoy leyendo Reina Valera 60. Mateo 28, versículo 18, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, y Jesús se acercó y les dijo: toda me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os... Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por darnos este tiempo, Señor, en el que nos reunimos en nombre de Jesucristo, para seguir meditando en esas verdades antiguas de tu palabra, pero al mismo tiempo nuevas para cada generación, porque en tu palabra está el poder de tu espíritu, en tu palabra está el poder de lo que tú eres, tu capacidad de crear, de llamar las cosas que no son para que sean. Es con tu palabra, Señor, que tú has decidido hacer tu obra, y nosotros pedimos que tú obres en medio nuestro a través de ella. Nosotros necesitamos tu palabra, la necesitamos más que todas las cosas en este mundo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos aquí para oír, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una preguntita que va a aparecer por ahí, creo. Si no aparece, yo se la voy a hacer de todas maneras. Y la pregunta es precisamente esa que nosotros tenemos ahí. Es: ¿cómo puede una iglesia medir, darse cuenta de que está siendo exitosa en la tarea que Dios le ha encomendado en el tiempo, en la era, en la época que le ha tocado vivir? ¿Cómo puede una iglesia ver que está por el camino que Dios le ha llamado, que podemos decir, nosotros estamos siendo exitosos a la manera de Dios en el tiempo y en la época que nos ha tocado vivir? Nosotros podríamos tratar de pensar en eso en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro para los amigos, Hechos de los Apóstoles,
¿dónde está la vida de lo que sucedió después que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y ascendió al cielo? Lo que pasó con la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos eso, esos eventos, de hecho, y vamos a ver si hacemos aquí algunos cálculos, ¿cuántos años de vida tuvo el Señor Jesucristo? Más o menos. ¿Quién recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Más o menos cuántos años vivió el Señor Jesucristo? ¿Cuánto? 33, ¿verdad? A ponerle por ahí. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita y sube al cielo, ¿estaríamos en qué año de la era cristiana? En el año 34, ¿verdad? 33 terminando, 34, ¿verdad? Para poner un número. Exactamente. Entonces, nosotros encontramos en el libro de Hechos, entonces, que comienza a narrar lo que pasó del año 34, si lo ponemos así, hasta que el libro en Hechos termina en el capítulo número 28, si no me falla la memoria, con Pablo preso. Pablo está vivo. ¿Alguien sabe más o menos en qué año murió Pablo? Usted no vivía en ese barrio, ¿verdad? Pablo murió más o menos en el 64, dice el pastor Elpidio. Sí, ¿verdad? Esa es la fecha más próxima que tenemos, que Pablo murió en el 64. Ahora, quizá él no murió en ese encarcelamiento, diría, ¿verdad? Pero muy cerca de ahí. Entonces tenemos que en el libro de Hechos tenemos la narración del inicio de la década del 30, y si Pablo está preso en Hechos 28, en el 64, ¿como cuántos años habrán pasado? Como 30 años. Entonces, lo que nosotros tenemos en Hechos, desde Hechos capítulo número 1 hasta Hechos 28, son 30 años de narración, de narrativa. Al inicio de la década del 30 hasta el inicio de la década del 60. 30 años. ¿Usted sabe dónde era que Pablo estaba preso? ¿A dónde lo llevaban? Para Roma, preso. Ahora, ¿saben por qué Pablo cuando le escribe a los romanos, le dice, yo quiero ir para España a predicar? ¿Cuál era la razón? ¿Alguien recuerda la razón por la que Pablo quería ir a predicar a Jesucristo para España? Dice, todo lo que está por aquí, lo he llenado del Evangelio. Todo lo he llenado del Evangelio. Y claro que Pablo no predicó los 30 años, estamos hablando que Pablo predicó menos, pero antes de Pablo habían otros que habían predicado. Ahora, los discípulos que habían comenzado en Jerusalén, ese grupo de 120, primer día, en esos 30 años llenaron toda Jerusalén, toda Judea, pasaron por Samaria y siguieron predicando en Asia el Evangelio. En 30 años habían llenado todo del Evangelio. Me pregunto, Señor, ¿y cómo lo hicieron? 30 años. Le voy a decir un cuentico de una iglesia por ahí. Digo, esto lo están grabando aquí ahora entonces un problema. Pero no digan nada que yo lo dije. Ojalá que esta notificación no llegue. 1945. El ministro Juan dijo que yo soy de Montellano. Villa Cañera, era Villa Cañera. En Montellano había un ingenio. Montellano no era el primer ingenio de Puerto Plata. No. En Montellano había un ingenio, en Puerto Plata había un ingenio en San Marcos, comenzando terminando el siglo XIX, había ingenio. O sea, pero no eran ingenios tan modernos, pero eran ingenios. Y se sacaba la azúcar por el río San Marcos, también habían otros ingenios ahí donde está la playa Bergantín. Entonces el nuestro, que lo fundaron en 1918, los dueños no llegaron a ser dueños por mucho tiempo, hicieron un préstamo, ahí estábamos terminando ya la Primera Guerra Mundial, la cosa se puso más o menos buena, vino un tiempo buenísimo que se llamó la danza de los millones.
la danza de los millones, el azúcar subió de 2 pesos, de 2 centavos creo que fue, como a 12. Guisaron la gente de por allá, del este, y guisaron también los ingenios que estaban funcionando. Montellano, que había pedido los dueños, los Ben, que eran unos alemanes de Puerto Plata, que habían pedido unas herramientas, unos instrumentos, una cosa para comenzar su ingenio, le llegó tarde. No pudieron aprovecharse de esa venta grandísima de azúcar. No pudieron moler, comenzaron a moler en el 23, 1923. La deuda, habían hecho una deuda con un banco gringo, la deuda se le aumentó, se cumplió. Entonces el banco le quitó el ingenio. Y ahora el nuevo dueño del ingenio eran los propietarios del banco. Y de ahí en adelante, como también teníamos a los americanos aquí, porque los americanos se fueron en el 24, los propietarios que se quedaron con el ingenio hasta que Trujillo se lo quitó en 1950, eran los gringos. Comenzó a venir gente de todos los lados para Montellano para trabajar ahí. De todos los lados, los campos. Y en el 1945, ¿alguien que haya nacido aquí en 1945? 1945. Usted ve, usted no había nacido todavía. Ya Montellano había hecho muchas moliendas. Un señor de nombre Jaime Kingsley, que me enterara yo que ustedes tienen Kingsley aquí, que no le voy a decir quién es, pero que voy a mirar de reojo. Se reunía en su casa con un grupito de hermanos que venían de la playa, de Los Cocos, de Bergantín, y se reunían en su casa ahí para leer la Biblia, tener cultos. En la providencia de Dios, Dios mandó el temblor del 45. Un temblor grandísimo. Y un señor de Puerto Plata, un jovencito, tenía 17 años apenas, que se había convertido por la predicación de un misionero llamado Mr. Reed, ¿verdad? Era zapatero y fue a Montellano para arreglar zapatos. Y tenía recién convertido como unos 5 meses de convertido. Llega para arreglar zapatos, dicho se iban a pie de Puerto Plata a Montellano o en bicicleta. Y se entera que hay unos hermanos en el mercado que se juntaban en la casa de don Jaime Kingsley. Y él dice, pues yo soy evangélico también. Y coge para allá. Ese muchachito de 17 años se llama Pablo Clase, pero no era don todavía. Era Pablo Clase, pero no don. Y cuando llega, dice, yo soy evangélico también, yo quiero estar aquí. Pues venga. Y habían réplica todavía del temblor del 45. La casa de doña Filla y de Jaime estaba llena de gente porque la gente estaba asustada. Cada vez que hacía así, ay Señor, ayúdanos Señor. Y cogían para allá, ¿quiere que eso es evangélico? Vamos para allá que esa gente hablan de Dios. Estaba llena así. El hermano Jaime dice, pues tú eres evangélico, este muchachito, pues venga para que predique. Pablo Clase con un don de predicación, comienza a hablarle como buen discípulo de Mr. Reed, le habló de Mateo 24. Hablando de Mateo 24, y en los tiempos finales van a haber terremotos y la gente así, temblando. Conviértanse. Que ustedes... Pablo Clase tenía 5 meses de convertido. Los hermanos quedaron locos con este muchacho que predica la palabra de Dios que viene de Puerto Plata. Y un hermano que se llamaba Timoteo, se lo llevó para su casa y le dijo, yo quiero que tú vayas a mi casa porque yo tengo unos hijos así como de la edad tuya y yo quiero que tú me le muestres a ellos que el evangelio también es para jóvenes. Y se lo llevó a pie de Montellano a Los Ciruelos por unos carriles de caña, que eso era una cosa que a la siempre se caminaba por carriles. Cuando don Mateo le pregunta a Pablo, mijo, ¿y cuántos años tú tienes en el evangelio? Pablo dijo, yo tengo 5 meses. El hermano Timoteo se agarró la cabeza y dijo, Ave María Purísima. Le salió el catolicismo nato que tenía. ¿Cuánto? Pues yo pensaba que tú eras una persona. De ese día en adelante, la relación de Pablo Clase con la iglesia de allá determinó el rumbo de la iglesia.
La iglesia cambió, alquiló una casita, comenzaron a crecer, iban los hermanos que estaban ahí. 1948 alquilaron una casita en un barrio que se llama El Tamarindo. Vaya sumando. 1948, 1952 se mudan a otra casita también en el mismo barrio El Tamarindo. Van creciendo, se van convirtiendo alguna gente. No mucha gente. Se convierte Andrés Polanco, de segunda generación. 1959 se convierte Polanco. Y ahí está, eso es llegando y eran ancianos de una vez. O sea, llegaba a la iglesia hoy, mañana era anciano. Eso era así. 1960. 1960, matan a Trujillo, todas esas cuestiones. ¿Sí? Los hermanos se deciden ir a pedir un terrenito al ingenio. Dale un terrenito para nosotros hacer un templo. El administrador le dice, pero lo que ustedes están pidiendo es muy chin. ¿Ustedes no tienen pensado algún día hacer un colegio? No, ¿qué colegio ni colegio? Nosotros queremos que usted nos regale un pedacito para nosotros hacer un templo. Que no, que eso está muy chin. Y el hombre le dijo, no, mire, le dio un pedazo que iba como de aquí de aquel lado de la carretera, por si se le ocurre hacer el colegio. Y yo no sabía ni qué hacer con tanta tierra. Hicieron un conuco. Hicieron conuco, ahí sembraron yuca y le dan a los hermanos. Y comienzan que a hacerle el templo y a poner la cuestión, los hermanos que de las iglesias colaboraron, mandaron ofrendas. Como en 1969 se cambian para el templo nuevo. ¿Sí? Nuevo. Ahí, 1970, se convierten unos jóvenes que incluye a un hermano conocido como Siri Corniel, Carmen Belén, que eran de allá también, ahí, de los 70, temprano. Luego ellos se fueron en esa misma década, casi llegando a los 80, vinieron para acá, para la capital, no han vuelto. No sé lo que ustedes le dieron, pero no han vuelto para Montellano. En el 80 y tanto se convierte en otra camada, viene ahí un tal Carlos José Reyes, en el 85. En el 90 y tanto viene otra camada, se convierte un tal Pedro Marrero, 90 y tanto. En el 2000 y tanto viene otra camada, se convierte un tal Crisando Reyes. ¿Sí? Hasta que llegamos a este tiempo. Ahora yo me pongo a pensar, y yo, Señor, pero ¿cómo fue que ellos lo hicieron en 30 años? Nosotros llevamos casi 90. ¿Cómo fue? No, estamos contentos, hemos visto la mano de Dios en estos años, gloria a Dios. Pero ellos lo hicieron en 30. En 30 llenaron todo lo que estaba a su alrededor y siguieron. Y Pablo, yo voy para España. Madre mía, no había aviones, no había lanchas rápidas, no habían trenes. Era caminando para hablar de Cristo a la gente. Y bajo muchísimo peligro, en 30 años. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron siguiendo la instrucción que Cristo le dijo. Toda autoridad me he dado en el cielo y en la tierra. Con esa conciencia, ellos hicieron conciencia, tenían plena conciencia de eso y así hicieron la obra que el Señor le había llamado. Y nosotros notamos, ahora sí, preguntándonos, ¿cómo sabemos que una iglesia puede decir, hemos sido exitosos en esto? Mira, el Señor Jesucristo cuando terminó su obra, y cambiamos aquí ahora, creo que la que sigue, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ya ser crucificado y hace una oración en Juan 17, el Señor dice esto. El Señor dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, el Señor Jesucristo llega a un punto que le dice al Padre, he terminado mi obra. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que Cristo menciona de que Él había terminado su obra? De que su obra estaba terminada, o sea, que la había completado. Porque el Señor iba a seguir obrando desde el cielo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Cómo sabía Él que había completado su obra? Dice,
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, le he mostrado tu nombre. Yo he terminado. ¿Cómo sé que he terminado? Porque le he mostrado tu nombre a ellos. El nombre es lo que Dios es. Le he dado a conocer quién tú eres. Y sigue diciendo el Señor, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es el otro indicador de que el Señor dice, yo he terminado mi obra. ¿Cómo sé que he terminado mi obra? Ellos, yo le he entregado tu palabra, ellos la han guardado. Por eso sigue diciendo versículos 7 y 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Cómo está Cristo midiendo que su obra había sido completada? Él dice, yo les di tu palabra. Al darle tu palabra, completé mi obra. Lo que tú me dijiste que hiciese, ¿verdad? Con relación a la instrucción, ahí están. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Cuál era el indicador de Cristo? De que su obra había terminado, de que la había completado, dice el Señor, yo le he dado tu palabra y ellos han creído que tú me enviaste. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Cómo comenzaron los apóstoles? Cuando nosotros lo encontramos en el libro de Hechos, haciendo ¿qué? Hay una frase en el libro de los Hechos que es equivalente prácticamente al crecimiento de la iglesia y a la expansión del reino de Dios. Es cuando Lucas dice, y la palabra de Dios crecía. Y dice, ¿cómo que la palabra de Dios crecía? ¿Será que la Biblia se hacía más grande? La palabra de Dios crecía. A la manera que ellos la predicaban, dice el texto, la palabra de Dios crecía. Pero realmente eso era equivalente a que la gente que creía en la palabra de Dios seguía creciendo. Era equivalente a que el reino de Dios se estaba expandiendo. Entonces, cuando comunicamos la palabra de Dios, esa es la manera en la que se puede expandir el reino de Dios. Ese es. En todos los círculos que debemos comunicar la palabra de Dios. Ahora, dos pensamientos que nosotros tratamos, lo mencionábamos anoche. Uno es este que decíamos anoche, que el discipulado no es una de las cosas que la iglesia hace, es lo único que la iglesia debe hacer. El discipulado no es una de las cosas que la iglesia hace, es lo único que debe hacer. Cuando hablamos que el Señor Jesucristo dice, yo le he dado tu palabra, ahora ellos conocen que tú me enviaste, o sea, conocen tu nombre. Está diciendo que la manera en nosotros darle a conocer el nombre de Dios a las personas, enseñándole la palabra de Dios, es la manera en que, como vamos a ver más adelante, podemos formar comunidad, formar pueblo. No se puede sin la palabra de Dios. Y otra cosa aquí, y este pensamiento también es bastante fuerte, dice, todo cristiano es un discípulo o un impostor. O estamos siguiendo a Cristo. Si somos cristianos, o estamos siguiendo a Cristo o no estamos siguiendo a Cristo. O estamos aprendiendo de Cristo o no estamos aprendiendo de Cristo. O estamos asimilando la vida del Señor Jesucristo o no estamos asimilando la vida del Señor Jesucristo. Estamos siguiendo a Cristo. Estábamos eso, el verso anoche con los hombres que decía, dice el texto, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Entonces aquí en esta noche nosotros vamos a meditar en este texto de Mateo 28, brevemente, solamente a tomar algunos pensamientos. No vamos, como decía, no vamos a añadir un misterio nuevo, una cosa que usted nunca había escuchado. Usted ha escuchado de esto muchas veces. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, dice que Jesús se acercó, ellos estaban adorando a Cristo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Reina Valera dice, id. Reina Valera 60 dice, id. Tiene un imperativo ahí. Vamos a ver que eso ahorita no es tanto así, aunque la idea sí es la misma. Dice, y haced discípulos en todas las naciones. Dense cuenta que esta es la clave. Cristo está diciendo, muchachos, yo le he dado mi palabra a ustedes conocen al Padre, ahora id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos ver eso más o menos estructurado? Eso mismo que está ahí. Lo veríamos así, más o menos así. Y esto sería lo que nosotros tenemos, lo que tenemos ahí en la Gran Comisión. Hay otros elementos, ¿verdad? No están ahí, pero lo vamos a mencionar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está dando una sola orden ahí. Como decía, sé que ustedes han escuchado eso muchas veces. El Señor está dando una sola orden. O sea, lo que está ahí es un solo mandato. El resto es la estrategia. El mandato es... ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. El mandato es... Por eso decía, Reina Valera 60 dice, y también tiene un imperativo. Pero traduciéndolo de manera literal, dice yendo. Y el único mandato que hay en el versículo es discipular. Es como si el Señor hubiese dicho, discipular. Pero la traducción lo pone hacer discípulos. Pero es como si el Señor dice, discipulad a todas las naciones. Ahora, pónganse a pensar esto, que esta es la instrucción final de Cristo con relación a la tarea que los discípulos van a hacer. Cristo le dice a ellos, discipulad a las naciones. Haced discípulos. Todo lo que hice con ustedes es para que ustedes ahora hagan discípulos. O sea, esa es la gran necesidad que la gente tiene y esta es la gran misión a la que ustedes deben de ir. La gran necesidad de los hombres y las mujeres que están aquí sin Dios, lo que usted necesita es seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Su muerte en la cruz del Calvario, su obra de redención, tiene como objetivo que usted se comprometa con Cristo y comience a seguirle. Esa es la vida cristiana. Entonces, este es el mandato. Ahora, lo que sigue es estrategia. Para nosotros esto es vital como iglesia. Entender lo que el Señor nos está diciendo con la estrategia. O sea, la estrategia es, el mandato es hacer discípulos. La estrategia es que se hace discípulo de estas tres maneras. Luego lo que está alrededor, o sea, toda autoridad, y todos los días voy a estar con ustedes, son estímulos para que nosotros cumplamos con eso. Tenemos toda la autoridad de Cristo y tenemos todos los días la presencia de Cristo. Si estamos haciendo eso. ¿Sí? Si estamos en esa tarea que Él nos ha llamado de hacer discípulos, toda esa autoridad que Él dice va a estar siendo usada para que eso sea posible y su presencia, es la combinación de lo mismo. Entonces ahora cuando aquí dice el texto, hacer discípulos yendo. Uno dice, este es el mandato a la misión. Sí, pero ¿yendo para dónde? ¿Yendo hacia dónde? El Señor está enviando a ellos. Vamos a ver que el primer tiempo ellos van a permanecer en Jerusalén. O sea que en Jerusalén, ellos es ahí donde ellos van a comenzar a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa yendo? Yendo tiene que ver tanto con ir, o yendo tiene que ver todos nosotros como discípulos de Cristo. Pero bueno, tiene que ver con las dos cosas, porque ellos iban a ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero iban a comenzar en su contexto local. Entonces lo que iban a tener era una visión de misión, o sea, mientras yo estoy yendo, mientras yo esté viviendo lo que Dios me ha llamado a vivir, yo lo vivo con un sentido de misión. Yendo, hago discípulos. Pero el Señor lo mandó para China a usted. Usted no se ha soñado si el Señor le dijo, fulano, yo quiero que tú te vayas para China. Con el menú amplio que tienen los chinos. Yo no me lo imagino a usted allá. Comiendo ahí de todo. ¿Verdad? No, pero Dios lo ha llamado a tener una actitud de misión aquí. Mientras usted va, yendo. ¿Yendo a dónde? Mientras usted se está
viviendo, o sea, teniendo su estilo de vida aquí, yendo a su trabajo, yendo a sus estudios, yendo a su casa, a su vida. Es una actitud de misión continua. O sea, yo existo, yo estoy aquí. Dios, Cristo me dijo que la única razón por la que yo estoy aquí es para ser discípulo. Yendo. ¿Para dónde que voy? ¿Para dónde vaya? Donde esté, con mi familia, con mis hijos, con mis conocidos. La razón de ser que Dios me permite tener relaciones con otros es para yo estar yendo continuamente en misión. La razón por la que Dios me da relaciones con otra persona es porque son campos misioneros. Entonces el Señor Jesucristo ahorita dice a los discípulos, mis hijos, haced discípulos yendo. Tengan conciencia de misión todo el tiempo. En lo que Dios les llamó a hacer de manera laboral, en su casa, con su vecino. Si Dios te puso ahí, tú eres el misionero de Dios para ese vecino. Yendo a discípulos. Entonces, la estrategia es una visión de misión. O sea, mi razón de ser en este mundo es que estoy aquí en misión. Porque ¿cuál es la gran necesidad de la gente? Es conocer a Cristo. Y al presentarle a Cristo, al estar continuamente consciente de eso, que voy a estarle diciendo a la gente, mira, su gran necesidad es Cristo. ¿Sabes lo que esto implica? Esto implica que el Señor Jesucristo es lo primero en nuestra vida y que es nuestro gran valor. Es lo que yo quiero comunicarle a la otra gente, es lo que yo quiero presentarle a la otra persona, es porque esto es lo que yo más aprecio. Queremos mostrarle a las demás personas lo que yo más aprecio. Lo que más apreciamos, lo que tiene más valor para nosotros, la persona de Jesucristo. Por tanto, tengo una actitud de misión. Pero viene entonces el versículo que dice bautizándolo. O la parte del versículo que dice bautizando. Esta es parte de la estrategia. ¿Qué es el bautismo? Esto estamos pensando el bautismo con agua. Si usted se da cuenta, el bautismo con agua, en las iglesias evangélicas lo practicamos ¿cómo? Por inmersión. O sea, metemos a la persona completa en el agua. Esperemos que el que lo está bautizando usted no le tenga ningún tipo de mala fe. ¿Sí, verdad? Pero lo metemos en el agua. Ahí. Metemos y lo sacamos. Es todo un simbolismo de la vida nueva, de que la vida vieja queda ahí, se murió muertecito. Lo que entró ahí ya se quedó para allá y cuando sale otra vez, una vida nueva, alabada, para comenzar un estilo de vida. Yo escuché de una denominación que no te dejaba salir por donde entraste. O sea, si tú entrabas por un lado por Latina, tenías que salir por otro, o por el río, porque no podía volver por donde entraste. Eso es un mal simbolismo, de que usted va a volver por donde entró. No, tiene que salir por otro lado. No puede volver a salir por donde entró. Bueno, ellos quieren llevarlo hasta allá, pues gloria a Dios. Entonces, su vida es diferente, no por donde usted entró, usted va por otro lado. Bien. Entonces, ese es el simbolismo de la vida nueva, pero de mi relación con Cristo, mi identidad con Cristo, pero también es mi identidad con el cuerpo local, con la iglesia local, o sea, con la comunidad. Yo no me bautizo a mí mismo. Yo me convertí, ahora voy para el río a bautizarme. Nadie hace eso. El bautismo es un evento comunitario donde los hombres, las mujeres de esa comunidad se reúnen para celebrar ese evento porque usted también le está diciendo al mundo que usted pertenece a esa comunidad. Entonces, la comunidad recibe a la persona que se bautiza. El pueblo de Dios recibe a la persona que se bautiza. A las personas, a los amigos que nos escuchan aquí, usted necesita ser parte del pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia y Dios ha establecido este rito sencillo, agua, donde hay seres humanos tiene que haber agua. ¿Sí? Donde hay seres humanos tiene que haber agua. O sea, el Señor no es háganle una corona de oro, no es bautícenlo. Con agua, ese rito sencillo, pero profundo en su significado, que nos identifica con esta comunidad, con este pueblo de Dios.
Necesitamos creer, arrepentirnos, venir al arrepentimiento, la comunidad nos recibe. Es aquí que tú puedes crecer en tu proceso de discipulado. No se puede ser discípulo de Cristo sin la comunidad de Cristo. Ese es el punto. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Tú yendo, las personas creen. Sí, ¿qué tienen que hacer? Conectar con la comunidad, y en el contexto de la comunidad es que entonces pueden ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque esto va a requerir de un trabajo, que más adelante va a venir a decir el versículo, en el que sin comunidad no se puede. Sin conectar, sin tener relaciones profundas dentro de esa comunidad, no se puede seguir creciendo como discípulo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue, dice, enseñándoles todo lo que le he mandado. Y aquí ponemos a la gente en contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es que va ejerciendo la transformación, el cambio. Entonces, todas las otras acciones que nosotros podamos realizar dentro de la iglesia tienen que ver con poner a las personas en contacto con la palabra de Dios para todas las áreas de su vida. Crianza en contacto con la palabra de Dios. Matrimonio en contacto con la palabra de Dios. Trabajo en contacto con la palabra de Dios. Relaciones con amigos, amigas, en contacto con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que va a determinar cuál es el camino que vamos a seguir. Porque yo estoy siguiendo a Cristo a través de su palabra. El discipulado es siguiendo a Cristo por lo que Cristo dice. Entonces Cristo está diciendo, una vez que ustedes yendo, la persona crean, lo hacen parte de la comunidad, hay que enseñarle mi palabra. ¿Qué dice Cristo? He acabado la obra. ¿Cuándo acabé la obra? La palabra que me diste, yo se la he dado. Vámonos, se terminó. Entonces aquí Cristo está diciendo es exactamente lo mismo, enseñándole su palabra. Ahora, ¿qué nosotros seguimos notando aquí en estas palabras del Señor Jesucristo? El Señor, o aquí en la Gran Comisión, es interesante, si ustedes se dan cuenta, se repite muchas veces la palabra, o se repite varias veces, la palabra todo o toda. ¿Sí? El Señor comienza diciendo, y estos son, ¿verdad?, como estos parámetros generales en el cual realizamos la obra a la que la iglesia ha sido llamada. De manera ideal, el discipulado es la forma en que la iglesia se multiplica. O sea, la operación por excelencia de la iglesia es la multiplicación. Debe ser. No la suma y la resta ni decirlo, pero es la multiplicación. Que era lo que Cristo en este caso estaba diciéndole a los discípulos. Entonces, mire, aquí dice que la iglesia tiene la autorización, tiene la autoridad, porque cuando Cristo dice, toda autoridad me la da en el cielo y en la tierra, entonces esa autoridad se va a estar manifestando mientras ustedes estén haciendo esa tarea que yo lo estoy a ustedes dando el permiso, la orden, la autorización para realizarla. Entonces la iglesia tiene la autorización de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Estamos en campaña y no es necesariamente porque haya más que salvar. Nuestra democracia tiene su celebración prontamente y vamos a ir a las urnas. Gloria a Dios que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero tengo para decirle que la gran necesidad de nuestra nación sobrepasa eso. Tengo para decirle que la gran necesidad suya y mía es mucho más que lo económico. Es mucho más que eso. Nuestra gran necesidad tiene que ver con esto que Cristo dice, es mi autoridad que yo he dado para que las personas conozcan qué es lo que está pasando aquí. Yo le voy a decir una cosa, los partidos se van a destruir todito. Todo. Por la lucha del poder, mire, por la lucha del poder, los seres humanos le sacan la lengua con todo y tráquea a cualquiera. ¿Usted ve? Ahí no hay fidelidades. Y en un país donde el voto se compra y se vende, sabrá Dios lo que pasa.
Ahora, la gran necesidad que usted tiene es de conocer a Jesucristo. Y Cristo dice, es toda mi autoridad metido en la iglesia. Mire, todas las instituciones y todas las cosas van a pasar, la iglesia de Dios va a seguir. La iglesia de Dios va a seguir. La iglesia ha sobrepasado imperios y se han levantado los imperios y ejércitos y de todo contra la iglesia. Y un paquete de gente que ha pensado, voy a acabar con ella, y filosofía y de todo. La iglesia sigue. ¿Usted sabe por qué? Porque fue Cristo que dijo, la puerta del Hades, la puerta del infierno, la puerta de la muerte no podrán contra la iglesia. La iglesia se levanta victoriosa, ¿sabe por qué? Sobre sus enemigos, por la presencia y la autoridad de Jesucristo. Todos los colmadones van a cerrar un día. Fíjese de eso. Por más bulla que hagan, pero la iglesia va a seguir. La iglesia va a seguir con su misión. Entonces nosotros tenemos también todo el campo disponible, dice el Señor. Ir a todas las naciones. Hay muchas discusiones, las naciones, las etnias. Muchas personas han tratado de subdividir eso. Porque, etnias en Mateo dice, está pensando en naciones, en más allá. Hay personas que piensan, sí, pero hay que pensar en los grupos pequeños, grupos que nada más se entienden entre ellos. Que también hay que alcanzar. A veces los muchachos no ni saben lo que dicen. Yo a veces ni sé lo que dicen los hijos míos. Cuando ellos están hablando entre ellos. ¿Qué es lo que es mío? Y son los hijos míos. Y saltan con una cuestión de ¿qué fue lo que dijo? Pero ellos están muertos de la risa y yo no. ¿Sí? Entonces, se desarrolla dentro de los mismos ciertos grupos que hay que alcanzar. Hay que alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. En 30 años llegaron por todos los lados. Porque estaban obedeciendo eso. Ese sentido de misión. Tenemos el Evangelio, esto es para todo el mundo. Hay que hablárselo a todo el mundo. Y dice aquí, tenemos las instrucciones, dice el Señor, todo lo que les he enseñado, este es el currículo, todo lo que les he enseñado, todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita? Conocer el consejo de Dios. ¿Qué es lo que usted necesita? Conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave. Y dice el Señor también, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo está presente. Fin del mundo es una frase un poquito desconcertante. Fin del mundo puede ser geográfico, pero puede ser cronológico. Y son las dos cosas. O sea, Señor, ¿cuál es la última parte cuál es el último lugar que podríamos decir? Este es el fin del mundo. Dice el Señor, si ustedes llegan ahí, yo voy a estar con ustedes. Ahora, fin del mundo significa el último segundo del mundo. El Señor dice, sí, también yo voy a estar con ustedes ahí. Si ustedes están haciendo discípulos, voy a estar con ustedes ahí. Sea el último, la última puntica, o sea el último minuto, yo voy a estar con ustedes. Para que ustedes logren esta tarea. Pues con razón lo hicieron en 30 años, porque el Señor estaba ahí con ellos impulsando. Entonces, hay una pequeña conclusión aquí a la que nosotros podríamos llegar. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en base a esta afirmación que vamos a hacer aquí ahora? Mire, se puede cumplir la gran comisión. Esta iglesia puede cumplir la gran comisión. Hacer su tarea, seguir cumpliendo la gran comisión, seguirla cumpliendo de manera más eficaz. Cuando la presencia de Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios trabajan juntos. Cuando la presencia de Dios, es lo que el Señor está diciendo, y aquí yo estoy con vosotros. Y le está dando la orden al pueblo de Dios para que enseñen la palabra de Dios. Cuando esas tres cosas se combinan, y ya es tarea entonces de la iglesia encontrar la manera, porque de todas esas cosas que están ahí, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer? Comunicar la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios lo forma Dios. La presencia de Dios está garantizada por Dios. La tarea y responsabilidad nuestra como iglesia es comunicar la palabra de Dios, crear oportunidades y aprovechar todas las oportunidades que podamos tener para comunicar la palabra de Dios. Es así entonces, como combinado el pueblo de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios, entonces el discipulado puede darse.
Y la comunidad, la iglesia, o la responsabilidad de la iglesia, como decíamos, es crear o proveer oportunidades para comunicar precisamente la palabra de Dios. Y así tenemos que enfatizar también el hecho de que como no se puede hacer discipulado sin la presencia de Dios y sin la palabra de Dios, no se puede hacer discipulado sin la iglesia de Dios. Porque es Dios que ha decidido hacerlo a través de la iglesia. Para cuidar a un creyente se necesita una iglesia entera. ¿Qué le parece? Se necesita la comunidad completa. Y es verdad que yo puedo darle seguimiento a una persona, trabajarlo en su fe, que él crea en Cristo, que luego enseñarle con sus primeros pasos y todo eso, pero la riqueza de la asamblea no la puede dar una sola persona. Entonces necesitamos toda la asamblea para la formación de un discípulo. Aunque una persona de la asamblea sea que esté siguiendo a esa persona, presentándole el evangelio, ayudándole todo eso, pero es la asamblea completa. Hay unas etapas en las que a veces, y esto lo veremos rápido así, se presentan en la formación del discipulado en el proceso de crecimiento. Está tomado igual como crecen los seres humanos. Entonces, venimos a este mundo, nacemos en este mundo y nadie nace salvo. Todos nacemos en este mundo en una situación de pecaminosidad y nacemos en este mundo con una situación en la que dice la Sagrada Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios capítulo número 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la condición inicial del hombre? El hombre está muerto, el inconverso, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, la mujer que no ha conectado con Jesucristo, el hombre que no ha conectado con Jesucristo está muerto. Esa es la condición. Ahora, ¿qué necesitamos para eso? Dice la Biblia, necesitamos nacer de nuevo, ser recreado, ser nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Salir de ese estado y nacer de nuevo. Eso lo dice el Señor a Nicodemo. Entonces, cuando oímos el evangelio, nacemos por la palabra. Por eso tenemos que comunicar la palabra, porque la gente nace por la palabra. Ahora, nacemos de nuevo, estamos en el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Somos un bebé. El apóstol Pedro dice, desea como niños recién nacidos, aunque es una comparación que puede ir más lejos todavía, la leche espiritual no adulterada. Cuando un bebé nace, ustedes, los que han tenido niños aquí, ¿qué es lo que ese bebé necesita? ¿Qué necesita? Leche, pero él sale y se la prepara él mismo. El biberón, el muchachito. No, él necesita familia. Él necesita recepción. Puede ser que lo reciba su propia familia, su propia mamá, o que lo reciba alguien, pero él necesita recepción. O sea, lo que ese bebé necesita es familia y decirle, tú eres de aquí, tú perteneces aquí. Es lo primerito. El bebé sigue creciendo, se hace un niñito. El niñito necesita ir confirmando su identidad, necesita ir reconociendo cuáles son las verdades de las que él participa ahora. Hijo de Dios, tiene vida eterna en Cristo, está confirmado en la familia de Dios. Aquí me quieren, aunque él siga siendo medio egoísta y las cosas nada más piensa en él, pero él sabe que tiene familia, él sabe que tiene manada, él sabe que tiene grupo, que tiene clan, él sabe que él pertenece a este pueblo que se llama pueblo de Dios y tiene que seguir creciendo. Y llega a ser un joven que domina los hábitos cristianos, que puede asimilar responsabilidades, que puede tener ciertas responsabilidades, ¿verdad? Llega el adulto, tiene un carácter santificado, es una persona con la cual usted puede colaborar, es una persona que ahora puede cuidar a otros, es una persona de donde cuando necesitemos un líder, necesitemos ancianos, se puede mirar hacia allá porque esa persona ha madurado en su carácter.
¿Qué tiempo se lleva? No se lleva tiempo, pero no sabemos qué tiempo. Exactamente. Pero en cada etapa, ¿usted sabe cuál es la gran necesidad de cada etapa? La palabra de Dios. El inconverso tiene que oír palabra de Dios. El niño, ¿sabe qué necesita? Palabra de Dios. El bebé, ¿sabe qué necesita? Palabra de Dios. El joven, ¿sabe qué necesita? Palabra de Dios. El adulto, ¿sabe qué necesita? Palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor dice enseñándoles, Él está diciendo, no importa la etapa, todo lo que necesitamos es palabra de Dios. Esto es exactamente lo mismo. El inconverso está muerto, el bebé debe ser recibido, el niño debe comenzar a desarrollar hábitos, el joven ya tiene responsabilidades, ministra, el adulto se multiplica, colabora y se multiplica. Nuestra tarea es encontrar la manera de ver cómo hacemos para seguir comunicando la palabra de Dios. Ese adulto, entendemos, domina, tiene cierto conocimiento de las Sagradas Escrituras, además de la transformación de su carácter, que es evidente, de su comunión con el Señor Jesucristo, y él puede traspasar, él puede seguir comunicando. ¿Cómo se ve esto así en dinámica rápido? La presencia de Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios trabajando juntos. Bueno, hay un texto en Hechos que leo y con eso terminamos en esta noche. Hechos 2, 23 al 47. Presencia de Dios, pueblo de Dios y palabra de Dios trabajando juntos. Mire cómo dice ese texto. Y sobrevino temor a toda persona. Ese temor no era porque los discípulos eran karatecas, eran terroristas. No, eso era la presencia de Dios. En medio de ellos evidenciaba que Dios estaba ahí con ellos. Y dice el texto, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claramente la evidencia de que Dios estaba manifestando la confirmación del mensaje a través de los apóstoles. Dice el texto, y todos los que habían creído estaban juntos. Eso es pueblo, eso es comunidad. Dice, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es que vamos a decir aquí que usted ahora va a vender su carrito y todo eso, para darle ese dinerito a la iglesia. Si el Señor se lo revela, hágalo de una vez, pero no estamos diciendo eso, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí es que como era pueblo, la gente estaba interesada en la necesidad de la gente. ¿Usted? Que estaban atentos a qué pasaba con el otro. Eso es comunidad, eso es pueblo. Y entonces sigue diciendo, y perseveraban unánimes. Gracias, ministro, porque ya yo estaba medio casi cerrando los ojos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas. Y usted dice, pero, y en la casa nada más partían el pan. No, hablaban la palabra de Dios por las casas también. O sea, estaban en el templo y en las casas. En ambos lugares hablaban la palabra de Dios. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban comunicando la palabra de Dios, el pueblo de Dios, confirmados por la presencia de Dios, y estaba sucediendo eso. Esa es una manifestación interesante de lo que es esa combinación de palabra de Dios, presencia de Dios y el pueblo de Dios compartiendo la palabra de Dios entre ellos y hacia afuera. ¿Cómo lo lograron en 30 años? Todo ese impulso. Lo hicieron así, combinado la presencia de Dios, la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Y nuestra tarea como pueblo de Dios es crear los medios, crear oportunidades mientras vamos para que las personas oigan la palabra de Dios. No hay otro camino. Usted no tiene el poder de convertir a nadie. Usted no tiene el poder para transformar a nadie. Usted no tiene el poder para que una gente deje de ser un impío. Dios tiene el poder y Dios usa su palabra para hacer ese tipo de transformación en su vida y en la vida de otra persona. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a ser los instrumentos
de la comunicación de su verdad. Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, en ti esperamos. Y nuestro anhelo es ser instrumentos tuyos en lo que tú estás haciendo, porque esta no es nuestra obra, es la tuya y tú nos has llamado a participar contigo. Manifiesta, Señor, tu poder en medio nuestro para traer edificación a tu iglesia y salvación a aquellos que reciben el testimonio que le damos. Gracias por tu misericordia. Lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.